En abril de 2025, una llamada al 911 desde una casa ubicada en las afueras del condado de Habersham, Georgia, activó el protocolo de respuesta rápida. La mujer que solicitó ayuda se identificó como Emily Stewart. Informó que alguien había intentado forzar la ventana de su cocina alrededor de las 3 de la madrugada. Cuando los oficiales llegaron, no encontraron signos visibles de intento de entrada, pero notaron que las cámaras de seguridad del exterior no estaban grabando en el momento del incidente. El sistema había sido desactivado manualmente 2 horas antes. Durante la inspección del área, uno de los agentes halló en el contenedor de basura restos parcialmente calcinados de una tarjeta de identificación con el nombre de Hannah Brown, una mujer que, según los registros nacionales, había fallecido en Denver en 2019. Este hallazgo activó una alerta en el detective Michael Ward, quien decidió solicitar de inmediato un informe ampliado del historial de la propietaria. Sin embargo, el acceso fue restringido por una orden federal previa. Mientras tanto, una periodista local, Laura Beans, que había cubierto un caso sin resolver en Luisiana años atrás, reconoció el rostro de Emily como similar al de una mujer involucrada en la desaparición de un contratista llamado Charles Martin. Por su cuenta, comenzó a comparar fotografías antiguas y evidencias abiertas al público. En paralelo, Emily declaró que quizás lo del intento de intrusión había sido un malentendido, pero su lenguaje corporal, rígido y evasivo, llamó la atención de los oficiales, quienes decidieron mantener vigilancia discreta mientras se evaluaban los antecedentes con mayor profundidad. La mañana siguiente a la visita nocturna de Emily a su vecina, la periodista Laura Beans volvió a contactar con ella para confirmar detalles del comportamiento observado. La vecina relató que Emily llegó descalza, envuelta en un abrigo ligero, con las manos temblorosas y la voz entrecortada, pidiendo hablar sobre algo que estaba por volver. Esta escena encendió una alarma en Laura, quien decidió vincular lo ocurrido con un caso archivado que aún la perseguía: la desaparición de Charles Martin, contratista de obra desaparecido en 2018 en Luisiana. Laura comparó imágenes del archivo del caso con fotografías actuales de Emily y encontró similitudes notables en la estructura facial y en una cicatriz antigua apenas visible en la ceja izquierda. Paralelamente, el detective Michael Ward presentó un requerimiento formal para acceder a los datos federales de identidad de Emily Stewart. Sin embargo, la respuesta fue una denegación categórica. Los registros estaban clasificados bajo una orden previa de privacidad federal. Mientras tanto, el esposo de Emily, Lee Reynolds, comenzó a notar conductas inusuales. Observó que ella evitaba dejar el teléfono a la vista, que se encerraba en el baño durante largos periodos y que, al salir, tenía el rostro tenso y los ojos enrojecidos. Decidió contratar a un investigador privado, Victor Lang, conocido por su discreción y eficiencia. 2 días después, Lee no regresó del trabajo. Su vehículo fue hallado abandonado en una estación de servicio, con una pequeña mancha de sangre en la consola central y un billete de autobús emitido a nombre de Sacha Grace. A pesar de estos hallazgos, la Fiscalía rechazó la solicitud de orden judicial presentada por Ward, alegando que no existía evidencia de amenaza inminente ni cuerpo del delito. Laura publicó entonces un artículo titulado «Hannah, Sasha, Emily. ¿Cuántas mujeres caben en una sola historia?». Mientras la Fiscalía mantenía su negativa a emitir órdenes de registro, el investigador privado Victor Lang continuaba indagando el pasado oculto de Emily Stewart. Tras varios días revisando archivos médicos restringidos, logró obtener acceso a un documento clínico fechado en 2018, correspondiente a una paciente ingresada en una clínica privada de Colorado bajo el nombre de Sasha Grace. El historial indicaba que la mujer había sido admitida tras sufrir múltiples fracturas menores, diagnosticadas como resultado de una caída accidental, aunque el informe psiquiátrico apuntaba a una psicotraumática persistente, asociada a un contexto de presión emocional prolongada. La fotografía anexada al expediente coincidía en rasgos clave con Emily: la forma de la mandíbula, la inclinación ocular, una antigua cicatriz junto al nacimiento del cabello. Ward, al recibir la información, solicitó a los tribunales de Colorado una verificación judicial. La respuesta fue aún más desconcertante.
Un juez local había autorizado en ese mismo año el levantamiento de todas las restricciones de movilidad de Sasha Grace sin elevar notificación a las autoridades federales. Mientras tanto, un nuevo giro alteró la dinámica del caso. Lee Reynolds, desaparecido durante varios días, apareció repentinamente en casa de su hermano mayor, en un estado físico deteriorado y con signos evidentes de desorientación. Tras una evaluación preliminar, un neurólogo local diagnosticó amnesia disociativa, provocada probablemente por un evento de alto impacto emocional. Ward, concentrado en los movimientos financieros de Emily, omitió registrar formalmente a Lee como testigo dentro del proceso penal, una omisión que luego sería cuestionada por la defensa. Simultáneamente, una transferencia bancaria significativa fue registrada desde la cuenta conjunta de Emily hacia una cuenta protegida en Wyoming, asociada a un fideicomiso legal. El acceso a los datos fue denegado bajo protección de secreto profesional, dejando el rastro económico sin fiscalización inmediata. Mientras las solicitudes de orden judicial seguían siendo rechazadas por la Fiscalía, Michael Ward y la periodista Laura Vince decidieron continuar su investigación desde ángulos no institucionales. Laura recibió un sobre sin remitente, entregado directamente en la recepción del periódico donde colaboraba como freelance. Dentro, una hoja impresa con la dirección de una vivienda alquilada a nombre de una mujer identificada como Ellen Silver, junto con una copia borrosa de un documento de identidad. En él figuraba la fecha de nacimiento exacta de Charles Martin, el hombre desaparecido en 2018. Laura acudió al lugar y, tras observar discretamente los movimientos del entorno, ingresó cuando el propietario, alertado previamente, accedió a abrir la unidad. Dentro encontró carpetas con documentación básica, recibos recientes y un pasaporte provisional con el rostro de Emily, pero bajo el nombre de Ellen. La evidencia fue entregada a Ward, quien, consciente de su origen irregular, no pudo incorporarla legalmente al expediente. Mientras tanto, Lee Reynolds intentaba reconstruir su experiencia reciente. Declaró que recordaba haber estado encerrado en una estructura pequeña, con paredes de metal y sin ventanas. Mencionó haber escuchado música antigua a través de una radio portátil y voces que se referían a él como el amigo del hombre del lago. No podía precisar si fue real o producto del shock. Su testimonio, no respaldado por examen judicial, seguía siendo inadmisible. En paralelo, en una farmacia rural del estado de Utah, una cámara de seguridad captó a un hombre de complexión delgada y rostro parcialmente cubierto, comprando una edición impresa del periódico local. En la portada figuraba la fotografía de Emily junto al titular, sospechosa bajo 3 nombres. La grabación fue enviada al FBI. Tras analizarla, la Oficina Federal concluyó que no había elementos suficientes para abrir una investigación formal. Ante la falta de avances formales, Michael Ward convocó a Emily Stewart a una entrevista voluntaria en una sala privada del departamento del sheriff. Durante los primeros 20 minutos, ella respondió con frases cortas, controladas, sin alterar su tono. No mostró signos externos de nerviosismo, pero su mirada evitaba el contacto directo, enfocándose en objetos neutros de la habitación. De forma abrupta, su discurso se quebró. Se incorporó bruscamente y comenzó a gritar que él estaba vivo, que estaba cerca y que podía escucharlo. La sesión fue interrumpida y un psiquiatra forense presente anotó una crisis aguda, pero sin señales de riesgo inminente hacia terceros. El juez de turno, al recibir el informe, negó la solicitud de hospitalización forzada, argumentando que no se cumplían los requisitos legales. Emily fue liberada esa misma tarde. Horas después, un incendio consumió parte del sótano de la vivienda de una exempleada del bufete donde Emily había trabajado brevemente. Las cámaras de vigilancia registraron la figura de una persona encapuchada, de complexión similar a la suya. Un análisis posterior del patrón de marcha ofreció coincidencias significativas, aunque no concluyentes. La Fiscalía rechazó la imputación por falta de evidencia directa. Esa misma noche, Victor Lang, el detective privado contratado por Lee Reynolds semanas atrás, no regresó a su residencia. Su vehículo fue hallado al día siguiente en un sendero rural, cerrado con llave y sin signos de alteración. Dentro del automóvil,
solo un fragmento de teléfono móvil parcialmente quemado. Técnicos lograron recuperar una porción de archivo de video en el que aparecía un hombre que coincidía con el perfil de Charles Martin, diciendo que no fue su intención, que alguien más había tomado la decisión por ambos. La calidad del video era baja. Su autenticidad no pudo ser verificada. Ward comenzó, por primera vez, a cuestionar la narrativa oficial. Los técnicos de la policía del condado, tras analizar los metadatos del antiguo ordenador portátil hallado en el vehículo de Victor Lang, localizaron una carpeta cifrada que contenía coordenadas geográficas vinculadas a un antiguo complejo industrial abandonado en las afueras del estado. Bajo supervisión judicial, se autorizó un registro del lugar. Durante la segunda jornada de excavación, los equipos encontraron, dentro de una de las columnas de soporte de una estructura de cemento armado, un bulto envuelto en material plástico degradado. Los análisis preliminares confirmaron la presencia de restos humanos. La autopsia determinó que se trataba de Lee Reynolds. La causa de muerte fue identificada como asfixia mecánica, y se encontraron microfragmentos de un tipo específico de material aislante bajo las uñas y en las mucosas, lo que indicaba un esfuerzo final por respirar en un entorno confinado. La Fiscalía emitió una orden de arresto inmediata contra Emily Stewart, quien fue detenida sin incidentes en una residencia temporal registrada bajo el nombre de Ellen Silver. La evaluación psiquiátrica determinó que, aunque su estado mental mostraba signos de estrés severo, era plenamente consciente de sus actos y podía enfrentar proceso penal. Fue trasladada al módulo de aislamiento del Centro de Detención Preventiva del condado. Paralelamente, Laura Beans recibió un sobre sin remitente. Dentro se encontraba una unidad USB que contenía la copia escaneada de una licencia de conducir emitida en el estado de Montana en julio de 2023. El documento estaba a nombre de Charles Martin y presentaba una fotografía nítida y actual. Una revisión cruzada en bases de datos oficiales no encontró registro alguno de dicha emisión. El documento era auténtico en formato, pero inexistente en sistema. Laura publicó su reportaje con un título que resonó en medios nacionales. ¿Está vivo el hombre que ella dice haber matado? El juicio contra Emily Stewart comenzó en un ambiente tenso, marcado por la atención mediática y la presión pública. Su defensa adoptó una estrategia centrada en la salud mental, alegando que las acciones de la acusada eran consecuencia de un cuadro paranoide crónico, acentuado por años de aislamiento y supuestos episodios de acoso psicológico. El argumento apuntaba a que Emily había sido manipulada por una figura ausente, proyectando amenazas inexistentes que justificaban su conducta errática. Sin embargo, la narrativa dio un giro inesperado cuando un nuevo testigo solicitó declarar ante el tribunal. Se trataba de un técnico en sistemas de seguridad, que en 2018 había trabajado instalando cámaras en un pequeño motel en Luisiana. El hombre afirmó que, durante una revisión rutinaria del sistema, presenció desde la central una discusión violenta entre Charles Martin y una mujer que identificó como Emily. Reconoció que no informó de lo ocurrido por miedo a represalias y por la falta de evidencia física en su poder. Su declaración fue validada mediante registros laborales y fechados. La defensa intentó desacreditarlo, pero la inclusión de este testimonio debilitó su línea argumentativa. Michael Ward, previamente apartado del caso por presuntas irregularidades procesales, fue reincorporado como asesor externo por solicitud expresa del fiscal principal. Después de varias jornadas, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio con agravantes. Emily fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras el juicio, uno de los guardias del centro penitenciario reportó de forma anónima a un periodista que la reclusa pasaba largas horas de pie frente a la pared de su celda, sin moverse ni responder a los llamados, como si mantuviera un diálogo mudo con una presencia invisible. La administración del penal no incluyó esta información en ningún informe oficial. No se registraron incidentes. 21 días después del veredicto, Emily Stewart fue hallada sin vida en su celda de aislamiento. La causa oficial, registrada por el forense del condado, fue un infarto agudo de miocardio. No se encontraron signos de intervención externa ni alteraciones visibles en el entorno inmediato. Sin embargo,
Un detalle técnico provocó dudas entre algunos miembros del personal. La cámara de seguridad que cubría su celda mostró un intervalo de inactividad de 43 minutos, precisamente durante el lapso en que se estima ocurrió la muerte. El informe interno atribuyó el fallo a una interrupción del suministro eléctrico en el subsistema de respaldo. No se emitió comunicado público. Mientras tanto, Laura Beans, la periodista que había seguido el caso desde sus inicios, recibió un nuevo sobre sin remitente. Dentro, una fotografía impresa en papel mate mostraba a un hombre de perfil, sentado en una parada de autobús rural, sosteniendo una copia del diario estatal, cuyo titular principal decía: Emily Stewart, declarada culpable. El rostro, parcialmente oculto por la sombra de una gorra, guardaba una similitud innegable con Charles Martin. No se indicaba lugar ni fecha. El ángulo de la imagen coincidía con el punto de cámara previamente utilizado por Victor Lang, el detective desaparecido semanas atrás. La coincidencia visual desencadenó teorías en foros especializados. Una de ellas sugería que Lang había fingido su desaparición con el objetivo de continuar una investigación paralela, lejos del alcance institucional. No existían pruebas para confirmar o refutar esa hipótesis. La Fiscalía del Estado se abstuvo de hacer comentarios, limitándose a declarar que el caso estaba cerrado. Sin embargo, dentro del Departamento de Justicia, se inició una auditoría discreta sobre posibles filtraciones de información clasificada. La existencia de copias no autorizadas de documentos internos encendió alertas sobre un acceso que no debería existir. La controversia sobre la muerte de Emily Stewart no se extinguió con el cierre administrativo del caso. El hermano de Lee Reynolds, convencido de que los hechos no habían sido esclarecidos en su totalidad, presentó una solicitud formal para la reapertura del expediente judicial. Argumentó que la fotografía recientemente divulgada, en la que aparecía un hombre similar a Charles Martin, con una edición del periódico anunciando el fallo contra Emily, debía haber sido tomada después de la sentencia, lo que implicaría que el hombre aún estaba con vida. Su abogado interpuso una demanda contra el Departamento del Condado, solicitando una revisión integral de pruebas no consideradas en el juicio. El tribunal desestimó el caso por falta de elementos objetivos. Paralelamente, Laura Beans publicó un nuevo artículo tras confirmar que el funcionario del Departamento de Vehículos Motorizados, que había tramitado la licencia a nombre de Charles Martin, fue apartado de su cargo por razones personales. Aunque fuentes internas revelaron que una auditoría previa detectó inconsistencias deliberadas en al menos 4 registros asociados a esa identidad. En un giro inesperado, uno de los periodistas independientes desaparecidos, tras cubrir el caso desde sus primeras etapas, reapareció en una ciudad fronteriza del norte de México. Fue localizado por una ONG que trabaja con desaparecidos. Aunque en buen estado físico, se negó a hacer declaraciones. Sus registros médicos indicaron que había sido tratado por un cuadro de ansiedad prolongada. En la documentación de su ingreso figuraba el nombre de una cuarta persona, no vinculada oficialmente al caso, pero que según varios registros había mantenido correspondencia con Emily en 2017. Esa pista quedó sin desarrollar. Mientras tanto, en la oficina personal de Michael Ward apareció una nota manuscrita sin remitente. Decía: «Si cierras los ojos, nadie morirá. Solo tú seguirás aquí». El origen del mensaje no pudo determinarse. Un año después de la muerte de Emily Stewart, el caso fue oficialmente archivado por las autoridades estatales. La versión institucional concluyó que los crímenes habían sido cometidos por una mujer diagnosticada con trastorno paranoide, desencadenado por antecedentes de violencia doméstica no denunciada. El informe final enumeró como cerradas las líneas de investigación, indicando que no existían elementos que justificaran nuevas diligencias. La opinión pública, que durante meses había seguido el desarrollo del proceso con creciente escepticismo, fue desplazando su atención hacia otros casos. Sin embargo, algunos actores clave del expediente no abandonaron por completo el asunto. Michael Ward, retirado de sus funciones policiales y convertido en asesor independiente en un programa de análisis criminal por Internet, expresó en una entrevista que la narrativa oficial no respondía a las preguntas más inquietantes del expediente.
Señaló que el sistema había sido eficiente en cerrar trámites, pero no en esclarecer la secuencia de hechos posteriores al juicio. Su última contribución pública consistió en una publicación acompañada por una imagen recibida semanas antes. Un hombre sentado en una banca metálica, en un entorno árido, mirando directamente a la cámara. En sus manos sostenía un ejemplar de periódico con el titular «Muerte sin explicación en celda de aislamiento». No existía edición impresa con ese encabezado. El diseño gráfico de la portada era inconsistente con los archivos de los principales diarios estatales. El papel presentaba textura atípica y ninguna marca de distribución. El entorno visible en la fotografía fue identificado como una parada rural del sur de Utah. La presencia de la cámara, el ángulo del encuadre y la postura del sujeto evocaban anteriores registros atribuidos a Charles Martin. Para Ward, la imagen no era evidencia judicial, pero sí un mensaje deliberado. No implicaba continuidad delictiva. Solo recordaba que el caso no había terminado. Había desaparecido del expediente, no de la realidad. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.